Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Eunice, tengo 22 años y quiero compartir con ustedes una experiencia que viví cuando tenía 19 años, durante mi primer año en la universidad. Me mudé de Michoacán a una ciudad costera para estudiar psicología, y lo que pasó en la casa donde viví me marcó para siempre. Es una historia que me enseñó que hay presencias que se quedan atrapadas en los lugares donde vivieron sus últimos momentos. Cuando conseguí una beca para estudiar psicología en una universidad costera, mi familia se sintió muy orgullosa, pero también preocupada, porque yo sería la primera de la familia en salir de Michoacán para estudiar. Era un gran paso para una muchacha de 19 años que nunca había vivido lejos de casa. La universidad estaba en una ciudad pequeña y bonita en la costa, muy diferente de las montañas de Michoacán, donde yo había crecido. El clima era más húmedo, el aire olía a mar, y todo era nuevo para mí. Como mi familia no tenía para pagarme un departamento solo para mí, busqué una casa para compartir con otras estudiantes. Encontré un anuncio de una casa de 2 pisos que se estaba rentando para 4 muchachas universitarias. La casa era vieja pero bien cuidada, con una sala grande en la planta baja, cocina, baño y una escalera de madera que llevaba al segundo piso, donde estaban los 4 cuartos. Era perfecta para nuestro presupuesto de estudiantes. Mis 3 compañeras de cuarto eran muy buena onda. Patricia, que estudiaba enfermería y era de Guadalajara. Carmen, estudiante de administración de Puebla. Y Sofía, que estudiaba pedagogía y era de la misma ciudad costera. Todas éramos muy diferentes, pero nos llevamos bien desde el principio. Patricia era la más organizada y responsable, Carmen era muy extrovertida y divertida, y Sofía conocía bien la ciudad y nos ayudaba con todo. En los primeros meses, la convivencia estuvo padrísima. Estudiábamos juntas, cocinábamos por turnos y los fines de semana explorábamos la ciudad y las playas. Era exactamente la experiencia universitaria que yo había soñado. Mi cuarto estaba en el segundo piso, justo enfrente de la parte de arriba de la escalera. Patricia estaba al lado del mío, Carmen al fondo del pasillo y Sofía en el cuarto de enfrente, que daba a la calle. Las primeras señales raras empezaron en el tercer mes que estábamos viviendo en la casa. Yo siempre fui de desvelarme porque me gustaba estudiar de madrugada, cuando la casa estaba callada y me podía concentrar mejor. Varias veces, como a las 2 o 3 de la mañana, yo escuchaba el clic del apagador de la sala prendiéndose. La luz se encendía y se quedaba así por unos minutos, después se apagaba sola. Al principio pensé que sería alguna de las muchachas bajando a tomar agua o ir al baño, pero cuando pregunté, todas dijeron que no habían bajado durante la noche. A lo mejor es problema en la instalación eléctrica, dijo Patricia. Las casas viejas a veces tienen esos defectos. Decidimos no hacerle caso, pensando que era solo un problema técnico que el dueño debería arreglar. Después de las luces, empezaron los ruidos en la cocina. Durante la madrugada, yo escuchaba sonidos como si alguien estuviera moviendo los trastes, abriendo y cerrando cajones o moviendo ollas. Siempre era el mismo patrón. Empezaba con ruidos suaves, como si alguien estuviera buscando algo específico. Después se ponía más intenso, como si la persona se estuviera desesperando por no encontrar lo que buscaba. Una noche decidí bajar a investigar. Agarré mi celular como linterna y bajé las escaleras calladita. Cuando llegué a la cocina, todos los ruidos pararon inmediatamente. Prendí la luz, pero no había nada fuera de lugar. Todos los cajones estaban cerrados, las ollas en su lugar, y no había señales de que alguien hubiera movido algo. Era como si los ruidos fueran solo una ilusión auditiva. El fenómeno más perturbador empezó en el 5.º mes. Yo estaba estudiando en mi cuarto cuando empecé a escuchar pasos en la escalera. Eran pasos lentos y pesados, como de alguien que estaba subiendo con dificultad. Lo raro era que los pasos siempre se detenían a la mitad de la escalera.
nunca llegaban al segundo piso, ni regresaban para abajo. Simplemente se detenían, como si la persona hubiera desaparecido a la mitad del camino. Esto pasaba casi todas las noches, siempre a la misma hora, entre las 2:30 y las 3 de la mañana. Yo salía de mi cuarto para checar, pero nunca había nadie en la escalera. Una noche, Carmen también escuchó los pasos. Eunice me dijo al día siguiente, ¿escuchaste a alguien subiendo la escalera ayer de madrugada? Sí, le respondí, pero cuando fui a ver, no había nadie. Qué raro, dijo Carmen. Yo también fui a checar, pero la escalera estaba vacía. La experiencia más marcante pasó un jueves de noviembre. Yo estaba estudiando para un examen de psicología social cuando escuché los pasos de siempre en la escalera. Esta vez decidí no salir del cuarto inmediatamente, sino esperar a ver si los pasos continuaban. Los pasos se detuvieron a la mitad de la escalera, como siempre, pero esta vez escuché algo nuevo, un sonido bajito, como si alguien estuviera llorando o sollozando. Abrí la puerta de mi cuarto calladita y miré hacia la escalera. Lo que vi me dejó completamente paralizada del miedo. Había una mujer sentada a la mitad de la escalera, en el exacto lugar donde los pasos siempre se detenían. Usaba una blusa blanca de manga larga y una falda oscura. Tenía cabello largo y negro que le cubría parte de la cara y estaba claramente llorando. Ella no me vio, o por lo menos no dio señales de haber notado mi presencia. Estaba completamente absorta en su tristeza, balanceándose levemente hacia adelante y hacia atrás mientras lloraba. Me quedé observando por unos minutos, sin saber qué hacer. Tenía miedo de acercarme, pero también sentía una compasión muy grande por esa mujer que estaba obviamente sufriendo mucho. De repente, ella levantó la cabeza y me miró directamente. Sus ojos estaban rojos de tanto llorar y había una expresión de profunda tristeza y desesperación en su cara. Nuestras miradas se encontraron por unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, ella simplemente desapareció, como si nunca hubiera estado ahí. Al día siguiente, les conté a mis compañeras lo que había visto. Para mi sorpresa, todas ellas también habían tenido experiencias raras en la casa, pero ninguna había comentado por miedo a que las otras pensaran que estaba loca. Patricia me contó que varias veces había escuchado a alguien llorando en el pasillo durante la madrugada, pero cuando salía a checar, no encontraba a nadie. Carmen dijo que había visto sombras moviéndose por la casa durante la noche, especialmente en el área de la escalera. Sofía, que era de la ciudad, reveló que había escuchado rumores sobre nuestra casa, pero no les había hecho caso. Algunas personas del barrio comentan que esta casa tiene historia. Nos dijo. Decidimos investigar más sobre la historia de la casa. Sofía platicó con algunos vecinos más grandes y lo que descubrimos explicó todo lo que estábamos viviendo. Según los vecinos, la casa tenía una historia muy triste. Como 3 años antes de que nosotras nos mudáramos, una joven universitaria se había suicidado ahí. La muchacha se llamaba Lucía y tenía más o menos nuestra edad. Estaba pasando por una depresión muy fuerte y problemas familiares muy graves. Una noche, se colgó en la escalera de la casa, exactamente en el lugar donde yo siempre veía a la mujer llorando. Fue una tragedia muy grande, nos contó doña Mercedes, una vecina mayor. Lucía era una muchacha muy dulce, pero estaba pasando por momentos muy difíciles. Su familia nunca se recuperó completamente. Después del suicidio, la casa se quedó vacía por casi 2 años porque nadie la quería rentar. El dueño finalmente decidió rentársela a estudiantes universitarias, pero nunca les contó la historia a los inquilinos. Decidimos confrontar a la dueña de la casa, doña Rosa, sobre la historia que habíamos descubierto. Al principio trató de negarlo, pero cuando le contamos nuestras experiencias en detalle, finalmente admitió la verdad. Sí, es cierto, nos dijo con lágrimas en los ojos.
Lucía se suicidó aquí hace 3 años. No les conté porque necesitaba rentar la casa y sabía que nadie iba a querer vivir aquí si sabía la historia. Doña Rosa nos explicó que otras inquilinas anteriores también habían reportado experiencias raras, pero siempre se mudaban antes de completar un año de contrato. Ustedes son las que más tiempo han durado, nos dijo. La mayoría se va después de 2 o 3 meses. Le preguntamos por qué no hacía algún tipo de limpia espiritual en la casa. Ya intenté, respondió. Y traje padres, curanderos, hasta personas que dicen hablar con espíritus, pero parece que Lucía no se quiere ir. Está atrapada aquí por la tristeza. Después de que descubrimos la verdad sobre Lucía, los fenómenos paranormales en la casa empeoraron significativamente. Era como si ella supiera que ahora sabíamos de su presencia y estuviera tratando de comunicarse más directamente con nosotras. Las luces de la sala empezaron a prenderse y apagarse varias veces por noche. Los ruidos en la cocina se pusieron más intensos y frecuentes, y los pasos en la escalera pasaban no solo de madrugada, sino también durante el día. Yo empecé a ver a Lucía con más frecuencia. A veces estaba sentada en la escalera llorando, otras veces la veía de reojo en el pasillo o en la sala. Siempre usaba la misma ropa, blusa blanca y falda oscura. Patricia desarrolló insomnio porque no podía dormir con los ruidos constantes. Carmen empezó a tener pesadillas todas las noches. Y Sofía, que conocía la ciudad, empezó a buscar otra casa para mudarse. Al final del año escolar, todas nosotras decidimos que no podíamos seguir viviendo en la casa. La presencia de Lucía estaba afectando nuestros estudios, nuestra salud mental y nuestra calidad de vida. No era que ella fuera malvada o nos quisiera hacer daño. En realidad, yo sentía que ella estaba solo muy triste y sola, y nuestra presencia la consolaba de alguna forma. Pero vivir con un espíritu tan perturbado estaba siendo muy difícil para todas nosotras. Platicamos con Doña Rosa sobre romper el contrato más temprano, y ella entendió nuestra situación. Lo siento mucho, nos dijo. Sé que no es fácil convivir con eso. Cada una de nosotras encontró una nueva vivienda para el año siguiente. Patricia y Carmen decidieron vivir juntas en un departamento pequeño. Sofía regresó a la casa de su familia. Y yo encontré un lugar en una casa de estudiantes cerca de la universidad. Ahora, siempre que escucho sobre casos de suicidio, me acuerdo de Lucía y de la importancia de ofrecer ayuda a personas que están pasando por momentos difíciles. Tal vez si alguien le hubiera tendido la mano a tiempo, su historia podría haber sido diferente. Mi nombre es Alejandra Ruiz. Tengo 25 años ahora, pero lo que voy a contar pasó cuando yo tenía apenas 8 años. Es una memoria que se quedó grabada en mi mente con una claridad impresionante y que me enseñó desde muy chiquita que hay cosas en este mundo que los niños pueden ver con más facilidad que los adultos. Cuando yo tenía 8 años, mi prima Gabriela, que era hija de la hermana de mi mamá, acababa de dar a luz a su primer bebé. Era un niño hermoso que se llamaba Mateo, y toda la familia estaba muy emocionada con la llegada del nuevo miembro. Mi mamá decidió que deberíamos hacer una visita para conocer al bebé y ayudar a Gabriela en los primeros días después del parto. Fuimos yo, mi hermana Paola, que tenía 10 años, y mi mamá. Mi papá se quedó en casa porque tenía que trabajar. La casa de la prima Gabriela estaba en una zona más rural, en las afueras de la ciudad, rodeada de árboles y con un patio muy grande. Era una casa bonita y antigua, que había pertenecido a sus abuelos y que ella había heredado cuando se casó. Lo que más me llamaba la atención en esa casa era un manzano enorme que estaba en el fondo del patio. Era un árbol muy viejo y frondoso, con ramas gruesas que se extendían en todas las direcciones. Mi prima siempre decía que ese árbol daba las manzanas más dulces de la región.
Cuando llegamos, Gabriela estaba en el cuarto con el bebé Mateo. Se veía muy cansada, como es normal después del parto, pero estaba radiante de felicidad. El bebé era realmente hermoso, chiquito y rosadito, durmiendo tranquilamente en la cuna. «Está perfecto», dijo mi mamá, cargando al bebé con mucho cuidado. «Felicidades, Gabriela. Debes estar muy feliz». Gabriela sonrió, pero noté que había algo en sus ojos que parecía preocupado. «Sí estoy, tía», respondió, «pero he dormido muy mal. Siento como si alguien estuviera siempre observando, especialmente durante la noche». Mi mamá le dijo que era normal, que todas las mamás primerizas se ponen muy alertas y ansiosas en los primeros días. «Es el instinto materno», le explicó. «Te vas a acostumbrar». Estuvimos platicando un rato más, y después mi mamá le sugirió a Gabriela que descansara un poco mientras ella cuidaba al bebé. «Necesitas recuperar tus fuerzas», le dijo. Mientras mi mamá cuidaba al bebé y platicaba con Gabriela, yo y mi hermana Paola nos fuimos a jugar al patio. Gabriela tenía unos conejos en una jaula grande en el fondo del patio, cerca del manzano, y a nosotras nos encantaba verlos. Los conejos eran muy tiernos y mansos. Gabriela nos dejó darles zanahorias y nos quedamos entretenidas por un buen rato, viendo cómo comían y jugaban entre ellos. «Alejandra», me dijo Paola, «¿te diste cuenta de que los conejos no se acercan mucho al manzano? Siempre se quedan del lado opuesto de la jaula». Era cierto. Aunque pusiéramos comida cerca del árbol, los conejos preferían quedarse del otro lado de la jaula, como si le tuvieran miedo a algo. «A lo mejor es porque la sombra del árbol está muy oscura», sugerí. Pero hasta yo, siendo niña, sentía algo raro con respecto a ese árbol. Había algo que me hacía sentir incómoda cuando lo miraba por mucho tiempo. Estábamos jugando con los conejos cuando de repente escuchamos un grito muy fuerte que venía de la casa. Era la voz de Gabriela, y sonaba como si estuviera muy asustada o en peligro. «Salte de aquí, deja a mi hijo en paz». Paola y yo nos miramos asustadas. El grito había sido tan fuerte y desesperado que hasta los conejos se escondieron en las esquinas de la jaula. Empezamos a correr hacia la casa para ver qué estaba pasando, pero antes de que llegáramos a la puerta, escuchamos algo que nos hizo parar a la mitad del camino. Era un silbido bajito y melódico que venía de la dirección del manzano. No era como el silbido de una persona normal, sino algo más antiguo, como si fuera una melodía muy vieja que alguien estuviera silbando despacio. Volteamos a ver hacia el manzano y fue entonces que lo vi. Había un hombre parado debajo del árbol, recargado en el tronco, observándonos. Usaba ropa antigua, como la que yo veía en las fotos viejas de la familia. Pantalones oscuros, camisa blanca y un sombrero de cuero café. Era un hombre de mediana edad, con bigote, y tenía una apariencia que me recordaba vagamente a alguien, pero no lograba identificar a quién. Lo más raro era su sonrisa. Nos estaba sonriendo, pero no era una sonrisa amigable. Era una sonrisa que me daba escalofríos, como si él supiera algo que nosotras no sabíamos. «Paola», le susurré a mi hermana, «¿estás viendo a ese señor?» «¿Qué señor?», respondió Paola, mirando hacia la misma dirección. «No hay nadie ahí, Alejandra». Pero yo lo estaba viendo claramente. El hombre seguía ahí, todavía sonriendo, y ahora nos estaba saludando con la mano. Era un saludo lento y deliberado, como si me estuviera llamando para que me acercara. En ese momento, mi mamá salió corriendo de la casa y vino directamente hacia nosotras. Su cara estaba pálida y se veía muy preocupada. «Niñas, vengan acá ahora», gritó. «Nos vamos inmediatamente». Me agarró de la mano y me jaló con fuerza, alejándome del área del manzano. Traté de voltear para ver si el hombre todavía estaba ahí, pero mi mamá no me dejó. «Mami, había un señor ahí abajo del árbol», le dije mientras me arrastraba hacia el carro.
No había nadie ahí, Alejandra, respondió mi mamá, pero su voz estaba temblando. Te lo habrás imaginado. Nos subimos al carro rápidamente y mi mamá manejó a casa en silencio. Paola y yo nos quedamos confundidas porque no entendíamos por qué nos habíamos ido tan de repente y por qué mi mamá estaba tan nerviosa. Cuando llegamos a casa, mi mamá le contó a mi papá lo que había pasado. Platicaron en voz baja en la cocina, pero yo logré escuchar algunas partes de la conversación. Gabriela dice que vio a alguien en el cuarto del bebé. Escuché decir a mi mamá, un hombre que estaba tratando de agarrar a Mateo de la cuna. Y Alejandra dice que vio a un hombre debajo del manzano. Respondió mi papá. Después de esa plática, mi papá me llamó a la sala. Tenía un álbum de fotos antiguas de la familia en la mano. Alejandra, me dijo, quiero que veas estas fotos y me digas si reconoces a alguien. Fue pasando las fotos una por una. Eran fotos muy antiguas, en blanco y negro, de parientes que yo no conocía. Pero cuando llegó a una foto específica, mi corazón casi se paró. Era el hombre que yo había visto debajo del manzano, exactamente el mismo, la ropa, el sombrero de cuero, el bigote, hasta la sonrisa era igual. «Es él», grité señalando la foto. «Es el señor que vi». Mi papá se puso muy serio. «Alejandra, este es mi cuñado Roberto, el papá de Gabriela. Murió hace 5 años, antes de que tú nacieras». Mi papá me explicó que Roberto, el papá de Gabriela, había muerto en un accidente de carro cuando Gabriela todavía era soltera. Era un hombre muy apegado a la familia, especialmente a su hija, y siempre decía que quería tener nietos para cuidar. Roberto siempre fue muy protector con Gabriela, me contó mi papá. A lo mejor regresó porque supo que tuvo un bebé. Pero había algo en la historia que no tenía sentido. Si Roberto era el abuelo del bebé y quería tanto a la familia, ¿por qué Gabriela había gritado para que se fuera y dejara a su hijo en paz? Mi papá me explicó que a veces, cuando las personas mueren, pueden regresar, pero no son exactamente las mismas. Puede ser que se parezca a Roberto, pero que no sea realmente él, dijo. Algunos días después, mi mamá platicó por teléfono con Gabriela y me contó lo que realmente había pasado ese día. Gabriela estaba en el cuarto con el bebé cuando vio a un hombre parado al lado de la cuna. Al principio, se puso contenta porque reconoció a su papá, aunque sabía que había muerto. «Papá», le había dicho, «viniste a conocer a tu nieto». Pero cuando el hombre volteó a verla, Gabriela se dio cuenta de que algo estaba mal. Se parecía a mi papá, pero sus ojos eran diferentes, contó. Eran ojos fríos, sin amor, y cuando extendió las manos para agarrar al bebé, sentí que no era para protegerlo, sino para llevárselo. Fue entonces que Gabriela gritó y el hombre desapareció. «No era mi papá», insistió. «Era algo que estaba usando su apariencia». Después de ese incidente, Gabriela decidió que ya no podía seguir viviendo en esa casa. Ella y su esposo se mudaron a la ciudad, a un departamento lejos de la casa antigua. Antes de mudarse, Gabriela mandó cortar el manzano. «No sé por qué, pero siento que ese árbol tiene alguna conexión con lo que pasó», dijo. Cuando los trabajadores cortaron el árbol, encontraron algo muy raro. Enterrado entre las raíces había un sombrero de cuero muy viejo, igual al que usaba el hombre en la foto y que yo había visto ese día. Nadie sabía cómo había llegado ahí el sombrero, pero Gabriela decidió quemarlo junto con las ramas del árbol. «Y quiero estar segura de que nada de esa energía mala va a seguir a mi familia», dijo. Mi nombre es Valeria Herrera. Tengo 36 años y trabajo como guardia de seguridad desde hace más de 8 años. Actualmente hago la seguridad nocturna de una farmacia en Michoacán. Es una farmacia grande que funciona las 24 horas,
ubicada en una avenida principal que durante el día tiene bastante movimiento. Empecé en este trabajo hace 3 años, después de haber trabajado en otros lugares como centros comerciales y oficinas. El turno nocturno siempre me ha gustado porque es más tranquilo y el pago es mejor que durante el día. La farmacia tiene un buen sistema de seguridad, con cámaras, sensores de movimiento y puertas eléctricas que controlamos desde el mostrador principal. Durante mi turno, que va de las 10 de la noche a las 6 de la mañana, trabajo junto con 2 auxiliares, uno del mostrador y otro de la farmacia propiamente dicha. Somos un equipo pequeño pero eficiente. Cada uno conoce bien sus responsabilidades. La rutina está bien establecida y rara vez tenemos problemas o situaciones fuera de lo normal. La farmacia está en una zona comercial que durante el día está muy movida, pero en la noche queda prácticamente desierta. Tenemos algunos clientes regulares que aparecen durante la madrugada, principalmente personas que trabajan en turnos nocturnos o que necesitan algún medicamento urgente. El sistema de seguridad es moderno y confiable, con sensores en las puertas principales y en las áreas de almacén. Las puertas eléctricas solo se abren cuando accionamos el botón del mostrador, después de verificar quién está afuera a través de las cámaras. También tenemos un interfón para hablar con los clientes antes de abrir. Durante todos estos años trabajando en seguridad nocturna, ya he pasado por algunas situaciones raras, pero nada que no tuviera una explicación lógica. Siempre he sido una persona práctica, que no cree fácilmente en cosas sobrenaturales. Prefiero buscar explicaciones racionales para los eventos, aunque parezcan inexplicables a primera vista. Pero lo que pasó una madrugada de marzo cambió completamente mi perspectiva sobre ciertas cosas. Era un martes, me acuerdo bien porque siempre anoto los eventos importantes en mi reporte diario. El turno estaba transcurriendo normalmente. Tuvimos algunos clientes durante la noche, nada fuera de lo común. Como a las 2 de la mañana el movimiento disminuyó completamente y nos quedamos solo nosotros 3 en la farmacia. Yo estaba haciendo mi ronda de verificación, checando que todas las puertas estuvieran cerradas con llave y que los sistemas estuvieran funcionando correctamente. Los 2 auxiliares estaban organizando el inventario y haciendo la limpieza de las áreas de atención. La calle estaba completamente vacía, como es normal a esa hora entre semana. No había carros pasando, ni peatones. El alumbrado público estaba funcionando normalmente y todo parecía estar en orden. Regresé a mi posición en el mostrador principal, desde donde puedo ver toda la farmacia y monitorear las cámaras externas. Fue entonces que empezaron a pasar las primeras cosas raras que me llamaron la atención. El sistema de puertas eléctricas empezó a presentar un comportamiento anómalo que nunca había visto antes. Las puertas principales de la farmacia empezaron a abrirse solas, sin que nadie accionara el botón de control. Primero pensé que sería algún problema técnico, tal vez interferencia eléctrica o falla en el sistema. Pero las puertas se abrían de forma controlada, como si alguien estuviera realmente accionando el mecanismo. Cerré las puertas manualmente y verifiqué el panel de control. Todo parecía estar funcionando normalmente. Pocos minutos después las puertas se abrieron otra vez, esta vez quedándose abiertas por más tiempo. Llamé a los auxiliares para verificar si había alguien afuera, pero la calle seguía completamente vacía. Las cámaras externas no mostraban ninguna presencia, ni carros, ni personas, ni animales. Era como si las puertas estuvieran respondiendo a algo invisible. Además de las puertas, los sensores de movimiento internos también empezaron a activarse sin motivo aparente. Los sensores están en puntos estratégicos de la farmacia y normalmente solo se activan cuando alguien pasa por ellos. Pero esa noche se estaban activando constantemente, aunque todos nosotros estuviéramos parados en nuestras posiciones. Decidimos verificar cada sensor individualmente para tratar de identificar el problema. Caminamos por la farmacia probando cada uno,
y todos funcionaban normalmente cuando pasábamos por ellos, pero seguían activándose solos en intervalos irregulares. Era una situación muy rara porque el sistema de seguridad siempre había sido confiable. Nunca habíamos tenido problemas técnicos de esa magnitud. Le hablé a la empresa responsable del mantenimiento, pero el técnico de guardia dijo que solo podría venir al día siguiente para hacer una verificación completa. Mientras tanto, tendríamos que convivir con las alarmas falsas y las puertas abriéndose solas. Como a las 2:30 de la mañana, mientras yo trataba de entender qué estaba pasando con el sistema, una de las puertas principales se abrió otra vez. Miré las cámaras externas y no vi a nadie, pero cuando miré directamente hacia la entrada, me di cuenta de una sombra moviéndose lentamente por el interior de la farmacia. Era una forma oscura, vagamente humana, que parecía flotar unos centímetros arriba del piso. La sombra tenía la silueta de una mujer mayor, encorvada, como si cargara un peso invisible. La sombra se movía de forma errática por la farmacia, pasando entre los estantes como si estuviera buscando algo. No hacía ningún ruido, no tiraba nada, solo se deslizaba silenciosamente por el espacio. Llamé a los auxiliares para ver si ellos también podían verla, pero cuando llegaron, la sombra había desaparecido. Me miraron con cara de preocupación, pensando que estaba viendo cosas por el cansancio. Pero yo estaba segura de lo que había visto. La forma era muy nítida, muy real para ser solo imaginación. Durante los minutos siguientes, seguí observando atentamente, y la sombra volvió a aparecer. Esta vez se quedó visible por más tiempo, moviéndose lentamente hacia el fondo de la farmacia. Parecía estar perdida, desorientada, como si no supiera dónde estaba o qué buscaba. La sensación que yo tenía era de que se trataba de alguien que no lograba encontrar el camino hacia algún lugar. Era una presencia melancólica, que transmitía una sensación de tristeza profunda. En los días siguientes, la sombra empezó a aparecer regularmente durante mi turno. Siempre a la misma hora, entre las 2 y las 3 de la mañana, siempre precedida por los problemas con las puertas y sensores. Nunca trató de comunicarse, nunca hizo gestos o trató de llamar la atención. Solo vagaba por la farmacia como si estuviera buscando algo que nunca lograba encontrar. A veces se quedaba parada por largos minutos frente a los estantes, como si estuviera leyendo las etiquetas de los medicamentos. Otras veces se dirigía hacia el área de entrada y se quedaba ahí, como si esperara a alguien o algo. Empecé a acostumbrarme a su presencia, aunque siempre sentía un frío raro en el aire cuando aparecía. La temperatura de la farmacia parecía bajar algunos grados, y había una sensación de densidad en el ambiente, como si el aire se pusiera más pesado. Los auxiliares empezaron a percibir estos cambios también, aunque no pudieran ver la sombra directamente. Comentaban sobre el frío repentino y la sensación rara que a veces se apoderaba del ambiente. Decidí investigar sobre la historia del lugar para tratar de entender qué podría estar causando estas apariciones. Descubrí que antes de ser farmacia, el edificio había albergado diferentes tipos de comercio a lo largo de los años. Hace como 15 años, funcionaba ahí una pequeña clínica médica que atendía principalmente a personas mayores del barrio. La clínica cerró cuando el doctor se jubiló, y el espacio se quedó vacío por un tiempo antes de ser remodelado para convertirse en farmacia. Platiqué con algunos comerciantes antiguos de la región, que se acordaban de la clínica y del movimiento de pacientes mayores que frecuentaban el lugar. Uno de ellos me contó que mucha gente venía de lejos para consultarse ahí, porque el doctor era muy respetado y competente. Algunas de esas personas eran muy mayores y frágiles, y desafortunadamente, algunas fallecieron durante el periodo en que la clínica funcionaba. No eran muertes que pasaran en el lugar, sino pacientes que morían en casa o en el hospital poco tiempo después de las consultas. La información sobre la antigua clínica
me hizo pensar si la sombra podría ser de alguien que había frecuentado ese lugar en vida. Tal vez fuera una paciente que tenía una conexión fuerte con el lugar y seguía regresando, aunque después de la muerte, la forma como se movía, siempre buscando algo, siempre pareciendo perdida, tenía sentido si pensamos que podría estar tratando de encontrar la clínica que conocía. El ambiente había cambiado completamente. Ahora era una farmacia con distribución diferente, productos diferentes, pero tal vez ella todavía reconocía el espacio y regresaba buscando la atención médica que recibía en vida. Era una teoría que explicaba el comportamiento errático de la sombra, siempre vagando como si buscara algo familiar que ya no podía encontrar. La sensación de tristeza que transmitía también tenía sentido, como si fuera un alma perdida que no lograba aceptar que las cosas habían cambiado. Empecé a observar más atentamente los patrones de movimiento de la sombra para tratar de entender mejor su comportamiento. Me di cuenta de que siempre seguía una ruta específica dentro de la farmacia, como si estuviera replicando un camino que conocía bien. Entraba por la puerta principal, se dirigía hacia un área específica en el centro de la tienda, se quedaba ahí por unos minutos y después se movía hacia el fondo, donde se quedaba más tiempo antes de desaparecer. Comparando con los planos antiguos del edificio que logré conseguir en el ayuntamiento, descubrí que la ruta de la sombra correspondía exactamente al camino que haría un paciente en la antigua clínica. Entrada, recepción, sala de espera y consultorio médico. Era como si estuviera repitiendo una rutina que hacía en vida, tratando de cumplir una consulta que ya nunca más podría pasar. Este descubrimiento me dejó aún más convencida de que se trataba del espíritu de una antigua paciente de la clínica, atrapada en una rutina que no lograba abandonar. Los auxiliares que trabajan conmigo empezaron a sentirse incómodos con la situación, aunque sin lograr ver la sombra directamente. Sentían los cambios en el ambiente, el frío repentino, la sensación de que había alguien presente, aunque estuviéramos solos. Uno de ellos, Rodrigo, pidió que lo cambiaran a otro turno porque dijo que ya no podía trabajar tranquilo durante la madrugada. Comentó que a veces tenía la impresión de que alguien estaba observando, aunque no hubiera nadie cerca. La auxiliar de farmacia, Carmen, era más resistente, pero también admitía que sentía algo raro durante ciertas noches. Dijo que a veces escuchaba pasos muy leves, casi imperceptibles, pero cuando miraba no veía a nadie. También mencionó que algunas veces sentía como si alguien hubiera pasado muy cerca de ella, una sensación de movimiento del aire, pero sin presencia visible. Estos relatos confirmaban que la presencia era real, aunque no todos lograran verla claramente. El gerente de la farmacia se preocupó por las solicitudes de cambio y las quejas sobre el ambiente nocturno. Contrató una empresa especializada para hacer una verificación completa de todos los sistemas eléctricos y de seguridad, pensando que los problemas técnicos podrían estar causando las sensaciones raras en los empleados. Los técnicos pasaron 2 días haciendo pruebas y no encontraron ningún defecto en los equipos. Todo estaba funcionando perfectamente durante el día. Los problemas solo pasaban durante la madrugada. Instalaron equipos de monitoreo más sensibles para tratar de detectar alguna interferencia externa, pero los resultados no fueron concluyentes. Los problemas con puertas y sensores siguieron pasando siempre a las mismas horas, siempre precediendo las apariciones de la sombra. Era como si ella tuviera algún tipo de influencia sobre los equipos electrónicos, o como si su presencia causara algún tipo de interferencia que no lográbamos medir con los instrumentos disponibles. Después de meses conviviendo con esta situación, desarrollé una especie de rutina que incluía la presencia de la sombra. Cuando aparecía, yo simplemente seguía haciendo mi trabajo, observando discretamente sus movimientos. Nunca traté de interactuar directamente con ella, porque me daba cuenta de que cualquier movimiento brusco
o intento de acercamiento hacía que desapareciera inmediatamente. Era como si fuera muy tímida o asustada, capaz de percibir cuando estaba siendo observada muy intensamente. Con el tiempo, empecé a sentir una cierta compasión por esa presencia. Era claramente alguien que estaba perdido, confundido, tratando de encontrar algo que ya no existía. La tristeza que emanaba era palpable y me preguntaba si había alguna forma de ayudarla a encontrar paz. Investigué sobre métodos para ayudar a espíritus perdidos, pero no sabía si debería intentar algo o si era mejor dejar las cosas como estaban. La sombra sigue apareciendo regularmente, siempre siguiendo la misma rutina, siempre pareciendo buscar algo que no logra encontrar. A veces me quedo pensando si ella sabe que está muerta o si todavía cree que está viva y tratando de cumplir sus citas médicas. Tal vez esté atrapada en una especie de bucle temporal, repitiendo indefinidamente la última vez que vino a la clínica. O tal vez simplemente no logra aceptar que el lugar cambió y que ya no puede recibir la atención que busca. Lo que sé es que su presencia se volvió parte de mi rutina de trabajo, una compañía silenciosa durante las largas horas de la madrugada. No le tengo miedo, solo una profunda tristeza por su situación. A veces tengo ganas de hablar con ella, de tratar de explicarle que la clínica ya no existe, pero no sé si lograría entender o si eso la ayudaría de alguna forma. Por ahora, sigo solo observando y respetando su presencia, esperando que algún día logre encontrar lo que busca y finalmente pueda descansar en paz. Mi nombre es Pablo Rivera, tengo 32 años y soy de Michoacán. Lo que me pasó a mí y a mi hija hace 2 años cambió completamente mi perspectiva sobre estas cosas. Trabajo como mecánico en un taller pequeño en Michoacán y siempre he sido una persona muy práctica y racional. Cuando mis amigos contaban historias de aparecidos o experiencias raras, yo siempre me reía y decía que todo era pura tontería. Pablo no cree ni en lo que ve, me molestaban. Y era cierto, siempre buscaba explicaciones lógicas para todo. Mi esposa María murió cuando nuestra hija Sofía tenía apenas 1 año, en un accidente de carro. Desde entonces, soy papá soltero y cuido a Sofía yo solo. Ella es la luz de mi vida, una niña muy inteligente y cariñosa que ahora tiene 5 años. Sofía siempre fue una niña muy observadora e imaginativa. Le gustaba jugar a que era otra persona, inventar historias, y tenía una imaginación muy fértil. Yo siempre pensé que eso era normal y saludable para una niña. Cuando Sofía tenía 3 años, empezó a hacer cosas que me dejaban un poco confundido, pero que yo le achacaba a su imaginación infantil. Empezó a señalar lugares vacíos y saludar, como si estuviera saludando a alguien. «Hola, señor», decía, saludando hacia una esquina vacía de la sala. «¿Cómo está?» Al principio me pareció tierno. «¿Con quién estás hablando, mi hija?», le preguntaba. «Con el señor de ahí», respondía, señalando el lugar vacío. «Me está sonriendo». Yo siempre respondía algo como, «¡Qué padre, hija!», y cambiaba de tema. Pensaba que era solo parte del desarrollo normal de una niña de 3 años. Pero conforme pasó el tiempo, las descripciones de Sofía se volvieron más detalladas y específicas de una forma que empezó a incomodarme. «Papi», me dijo una tarde mientras jugábamos en el patio, «el señor de camisa azul está muy triste hoy». «¿Qué señor, Sofía?», pregunté mirando alrededor y no viendo a nadie. «Ese de ahí, cerca de la cerca», respondió señalando un lugar específico. «Dice que perdió a su familia y no sabe cómo encontrarlos». Este tipo de comentarios empezó a darme escalofríos. Una niña de 3 años no debería tener ese tipo de imaginación tan elaborada sobre tristeza y pérdida familiar. Otro día me dijo, «La señora de vestido blanco quiere flores. Dice que nadie le lleva flores desde hace mucho tiempo».
¿Qué señora, Sofía? La que está sentada en la banca, dijo, señalando nuestra banca del jardín vacía. Es muy bonita, pero se ve muy solita. Estos comentarios empezaron a ponerme muy incómodo. No era solo la imaginación típica de niña. Había algo en la forma como Sofía hablaba, con tanta convicción y detalles específicos, que me daba escalofríos. Empecé a observar más atentamente cuando hacía estas cosas. Me di cuenta de que siempre miraba hacia puntos específicos. Mantenía contacto visual como si realmente estuviera viendo a alguien, y a veces hasta esperaba respuestas antes de seguir platicando. Sofía, le pregunté un día, ¿cómo son esas personas que ves? Son personas normales, papi, respondió, pero se ven un poquito transparentes, como cuando miras a través del agua. Esa descripción me puso muy nervioso. ¿Transparentes? ¿Cómo una niña de 3 años sabría describir espíritus de esa forma? Lo que más me perturbaba era ver a Sofía teniendo conversaciones completas con lo que para mí era solo aire vacío. Hacía preguntas, esperaba respuestas, reaccionaba como si estuviera escuchando algo y seguía la conversación. «Ah, ¿usted vivía aquí antes?», le decía a una esquina vacía de la sala. «¿Hace cuánto? ¿Le gustan los niños?». Después de unos minutos, venía conmigo. «Papi, el señor que vivía aquí antes dice que le gustan mucho los niños y que está contento de que yo viva aquí ahora». No sabía cómo reaccionar a estas situaciones. Parte de mí quería creer que era solo imaginación, pero había algo en la naturalidad con que Sofía hacía esto que me dejaba muy inquieto. El momento que cambió todo pasó una tarde de domingo. Estábamos en la sala viendo televisión cuando Sofía de repente dejó de prestar atención al programa y miró hacia atrás de mí con una expresión muy seria. «Papi», me dijo, «¿por qué no le hablas al señor que está atrás de ti?». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «¿Qué señor, Sofía?». «El señor alto de bigote que está parado atrás de tu sillón», respondió. «Está tratando de hablarte, pero no lo estás escuchando». Mi corazón empezó a latir muy rápido. No me atreví a voltear, pero podía sentir algo diferente en el ambiente. Era como si la temperatura hubiera bajado algunos grados. «¿Qué está haciendo?», pregunté, tratando de mantener la voz calmada. «Te está poniendo la mano en el hombro», dijo Sofía. «Feto se ve preocupado por ti». En el exacto momento que Sofía dijo eso, sentí algo que me aterrorizó completamente. Era como si una mano fría y pesada se hubiera apoyado en mi hombro derecho. No era imaginación, era una sensación física real e inconfundible. Todos los vellos de mi cuerpo se erizaron al mismo tiempo. Sentí una presencia muy fuerte atrás de mí, como si alguien estuviera realmente ahí, respirando cerca de mi nuca. «Está tratando de decirte algo sobre mami», siguió Sofía, todavía mirando atrás de mí. «Dice que ella está bien y que no te tienes que preocupar tanto». Esa fue la gota que derramó el vaso. Cargué a Sofía inmediatamente y salí de la casa. Mi corazón estaba latiendo tan fuerte que pensé que me iba a dar un infarto. Salí de la casa con Sofía y nos fuimos directo a casa de mi hermana. No podía quedarme solo después de lo que había pasado. La sensación de la mano en mi hombro todavía estaba muy vívida y estaba temblando. «Pablo, ¿qué pasó?», preguntó mi hermana cuando nos vio llegar. «Estás pálido como papel». Le conté lo que había pasado, y para mi sorpresa, no se rió ni dijo que era imaginación. «Pablo», me dijo, «¿te acuerdas que nuestra abuela siempre decía que algunos niños nacen con el don de ver espíritus? A lo mejor Sofía tiene ese don, pero yo nunca he creído en esas cosas», protesté. «Hoy no importa si crees o no», respondió mi hermana. «Si está pasando, tienes que aprender a lidiar con eso». Después de esa experiencia, ya no pude negar que había algo real pasando. La sensación física de la mano en mi hombro había sido inconfundible, y la forma como Sofía describía todo con tanta naturalidad no podía ser solo imaginación.
Empecé a investigar sobre niños que ven espíritus y descubrí que es más común de lo que pensaba. Muchos niños pequeños tienen esa habilidad, pero generalmente la pierden conforme crecen y aprenden que los adultos no creen en esas cosas. Decidí que no iba a desanimar a Sofía ni decirle que era imaginación. Si realmente tenía ese don, quería apoyarla y ayudarla a entender lo que estaba pasando. Regresamos a casa algunos días después y las visitas de Sofía continuaron. Pero ahora yo estaba más preparado y menos asustado. Establecí algunas reglas básicas. Sofía podía platicar con los amigos invisibles, pero si alguno de ellos la asustaba o la hacía sentir incómoda, me tenía que contar inmediatamente. También empecé a prestar más atención a lo que decía. A veces, la información que recibía era muy específica y detallada para ser solo imaginación. Esta experiencia me enseñó que hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión racional. Yo, que siempre me burlé de quien creía en espíritus, tuve que aceptar que mi hija tiene una habilidad que no puedo explicar científicamente. También aprendí la importancia de mantener la mente abierta y no descartar las experiencias de los niños como si fueran solo imaginación. A veces pueden estar viendo cosas que nosotros los adultos perdimos la capacidad de percibir. Lo más importante es que aprendí a respetar el don de mi hija y a protegerla, asegurándome de que se sienta segura y apoyada, aunque vea cosas que yo no puedo ver. Ahora, cuando Sofía me cuenta sobre sus amigos invisibles, escucho con atención y respeto. Puede ser que me esté enseñando sobre aspectos de la realidad que nunca consideré antes. Bueno, esa es mi experiencia con el primer encuentro paranormal a través de los ojos de mi hija. Espero que les sirva para entender que a veces los niños pueden ser nuestros mejores maestros sobre misterios que van más allá de nuestra comprensión adulta. Mi nombre es Miguel y trabajo como trailero desde hace 15 años, haciendo rutas por todo México. Tengo 42 años y conozco prácticamente todas las carreteras del país, desde las principales autopistas hasta los caminos más remotos de la sierra. Trabajo por mi cuenta, con mi propio tráiler, haciendo fletes para diferentes empresas según la demanda. Me gusta la libertad que me da este trabajo, de poder viajar y conocer lugares nuevos, aunque a veces signifique pasar días lejos de casa. Mi esposa siempre se queja de los riesgos de las carreteras, principalmente cuando necesito viajar de noche o por regiones más aisladas, pero después de tantos años en la profesión, me siento seguro manejando en cualquier lugar y horario. Ya he pasado por situaciones difíciles, como problemas mecánicos en medio de la nada, tormentas, y hasta algunos asaltos, pero siempre he logrado resolver todo y llegar al destino. Nunca creí en historias de fantasmas o aparecidos que otros traileros cuentan en las gasolineras. Siempre pensé que eran solo historias exageradas para pasar el rato durante las paradas. En octubre del año pasado recibí un flete para llevar una carga de productos electrónicos de Guadalajara hasta un pueblo pequeño en Michoacán. Era una carga ligera, que no requería mucho cuidado especial, y el plazo estaba tranquilo. Decidí hacer el viaje durante la noche para evitar el tráfico pesado de las ciudades grandes y llegar al destino por la mañana. La ruta que escogí pasaba por una región montañosa de la sierra, por carreteras secundarias que conocía bien y que siempre usaba cuando quería ahorrar tiempo. Son caminos más angostos y serpenteantes, pero con menos movimiento y sin casetas de cobro. Salí de Guadalajara como a las 10 de la noche, después de cargar el tráiler y hacer todas las verificaciones de rutina. El tiempo estaba bueno, sin pronóstico de lluvia, y el tráiler estaba funcionando perfectamente. Durante las primeras horas de viaje todo salió normalmente. Pasé por algunos pueblos pequeños, paré a cargar gasolina y comer algo. Como a la 1 de la mañana entré a la región más montañosa de la sierra, donde las carreteras se vuelven más desiertas y el paisaje cambia completamente.
La carretera que estaba siguiendo pasaba por una planicie extensa entre las montañas, un área que ya había cruzado varias veces antes. Es un tramo largo y derecho, con pocas curvas, rodeado de vegetación baja y algunas formaciones rocosas. Durante el día es un paisaje bonito, pero de noche se pone bien oscuro porque no hay alumbrado público ni casas cerca. Estaba manejando a velocidad normal, con las luces altas prendidas, cuando empecé a ver algunas luces a la distancia. Al principio pensé que serían otros vehículos, o tal vez algún campamento, pero conforme me fui acercando, me di cuenta de que eran fogatas. Había varias fogatas esparcidas por la planicie, de los dos lados de la carretera, formando una especie de corredor de luz. Me pareció raro porque nunca había visto nada parecido en esa región, y también porque las fogatas parecían estar alineadas de forma muy organizada, como si las hubieran prendido a propósito, siguiendo un patrón específico. Eran por lo menos unas 20 fogatas, todas del mismo tamaño, todas quemando con la misma intensidad. Conforme me acercaba a las fogatas, empecé a tener problemas con el tráiler. Primero fue el motor, que empezó a fallar y perder potencia sin motivo aparente. Después fueron las luces, que empezaron a parpadear y bajar de intensidad. Pensé que sería algún problema eléctrico, tal vez relacionado con el alternador o la batería. Reduje la velocidad y traté de mantener el tráiler funcionando, pero los problemas fueron empeorando. El motor empezó a ahogarse como si le estuviera faltando combustible, aunque tenía el tanque lleno. Las luces del tablero empezaron a parpadear de forma irregular y el radio empezó a hacer ruidos raros antes de dejar de funcionar completamente. Era como si todos los sistemas eléctricos del tráiler estuvieran siendo afectados por alguna interferencia externa. Nunca había pasado por una situación parecida, donde varios sistemas fallaran al mismo tiempo sin una causa aparente. Decidí parar en la orilla de la carretera para verificar qué estaba pasando y tratar de resolver el problema antes de continuar. Cuando paré el tráiler y apagué el motor, lo primero que me llamó la atención fue el silencio absoluto. No había ningún sonido, ni de viento, ni de insectos, ni de animales nocturnos. Era un silencio opresivo, como si toda la vida de la región hubiera desaparecido de repente. Hasta las fogatas, que seguían quemando alrededor, no hacían el menor ruido. Normalmente una fogata hace ruido, el sonido de la madera tronando, pero estas eran completamente silenciosas. Salí del tráiler para verificar el motor y tratar de identificar el problema. Abrí el cofre y todo parecía estar normal. No había señales de sobrecalentamiento, fugas o problemas visibles. Traté de encender el tráiler otra vez, pero ni arrancaba. Era como si la batería estuviera completamente descargada, aunque había funcionado normalmente hasta pocos minutos antes. Mientras trataba de entender qué estaba pasando, empecé a escuchar sonidos raros que venían de la dirección de las fogatas. Eran risas bajas, distantes, y lo que parecían ser conversaciones en voz baja, como si hubiera gente reunida alrededor de las fogatas. Los sonidos de risas y conversaciones se fueron volviendo más claros, aunque todavía eran difíciles de entender. Era como si varias personas estuvieran reunidas alrededor de las fogatas, platicando y riéndose, pero de una forma rara, casi artificial. Las risas no parecían naturales. Eran muy agudas y duraban más tiempo de lo que sería normal. Las conversaciones eran un murmullo constante, como si mucha gente hablara al mismo tiempo, pero no lograba distinguir palabras específicas. Empecé a sentirme incómodo con la situación y decidí mirar más atentamente hacia las fogatas para ver si realmente había gente ahí. Con la luz de las llamas logré distinguir siluetas alrededor de algunas fogatas. Eran figuras humanas, paradas o sentadas, pero había algo raro en la forma como se movían. Los movimientos eran muy lentos y rígidos, como si fueran muñecos o marionetas.
Algunas figuras parecían estar mirando directamente hacia mí, aunque estuviera lejos. Era una sensación muy incómoda, como si estuviera siendo observado y analizado por algo que no lograba identificar completamente. Decidí regresar adentro del tráiler y tratar de hacer contacto por radio o celular para pedir ayuda. Pero tanto el radio como el celular estaban sin señal, como si hubiera algún tipo de interferencia en la región. Traté de encender el tráiler una vez más y esta vez el motor prendió, pero funcionando de forma irregular. Resolví tratar de salir de ahí lo más rápido posible, aunque el tráiler estuviera presentando problemas. Prendí los faros y empecé a manejar lentamente, tratando de mantener el motor funcionando. Fue entonces que me di cuenta de que las figuras alrededor de las fogatas se habían movido. Ahora todas estaban de pie, volteadas hacia mi dirección, como si me estuvieran siguiendo con la mirada. Eran siluetas oscuras contra la luz de las llamas, imposibles de identificar con claridad, pero claramente humanas en la forma general. Algunas parecían estar señalándome, otras hacían gestos que no lograba interpretar. La sensación de estar siendo observado se volvió aún más intensa, y empecé a sentir un miedo que nunca había experimentado antes. Era un miedo primitivo, instintivo, como si mi cuerpo estuviera reaccionando a un peligro que mi mente no lograba comprender totalmente. Mientras manejaba lentamente entre las fogatas, tratando de mantener el tráiler funcionando, escuché un sonido que me heló la sangre. Era el ruido de algo golpeando el vidrio de la cabina, del lado del copiloto. Miré hacia el lado y vi la marca de una mano en el vidrio, como si alguien hubiera puesto la mano sucia de ceniza o tierra en la superficie. La marca era muy nítida, con los 5 dedos bien definidos, pero no había nadie del lado de afuera del tráiler. La mano había aparecido de la nada, sin que viera a nadie acercarse. Traté de acelerar, pero el motor seguía fallando y no lograba ganar velocidad. Las risas y conversaciones se pusieron más fuertes, como si las figuras de las fogatas se estuvieran divirtiendo con mi situación. Era como si fuera un juego para ellas, verme tratando de escapar mientras mi tráiler presentaba problemas. Empecé a escuchar también el sonido de pasos alrededor del tráiler, como si varias personas estuvieran caminando junto conmigo, acompañando mi movimiento. Pero cuando miraba por los espejos o por las ventanas laterales, no lograba ver a nadie claramente, solo sombras que se movían en la oscuridad. Los pasos alrededor del tráiler se volvieron más intensos, como si hubiera una multitud caminando junto conmigo. Era un sonido rítmico, sincronizado, como una marcha. A veces escuchaba también lo que parecían ser susurros muy cerca de las ventanas, como si alguien estuviera hablando directamente en mi oído, pero las palabras eran incomprensibles, en un idioma que no reconocía, o tal vez fueran solo sonidos sin significado. El motor del tráiler seguía fallando y yo estaba empezando a entrar en pánico. Nunca había pasado por una situación tan rara y aterrorizante. Era como si hubiera entrado a una dimensión diferente, donde las leyes normales de la realidad no se aplicaban. Las fogatas seguían quemando con la misma intensidad, las figuras seguían observándome y los sonidos raros seguían viniendo de todas las direcciones. Traté de concentrarme solo en manejar y salir de esa área lo más rápido posible, pero el tráiler parecía estar luchando contra alguna fuerza invisible que trataba de mantenerme ahí. Después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo unos minutos, empecé a darme cuenta de que las fogatas se estaban apagando una por una. Primero las que quedaban más atrás, después las laterales, hasta que solo algunas al frente seguían prendidas. Era como si las estuvieran apagando a propósito, siguiendo un orden específico. Conforme las fogatas se apagaban, la oscuridad iba apoderándose de la planicie y las figuras iban desapareciendo junto con la luz. Los sonidos también fueron disminuyendo gradualmente. Las risas se volvieron más distantes.
Las conversaciones se transformaron en susurros, y los pasos alrededor del tráiler se fueron espaciando más. Era como si toda esa manifestación estuviera llegando a su fin, como si me estuvieran liberando de alguna forma. El motor del tráiler empezó a funcionar mejor, las luces regresaron a la normalidad, y logré acelerar un poco más. Cuando la última fogata se apagó, me vi otra vez en la oscuridad total de la carretera, solo con los faros del tráiler iluminando el asfalto al frente. Pero cuando pensé que había logrado escapar completamente, vi algo que me hizo el corazón dispararse otra vez. Bien al frente, en la carretera, había varias figuras alineadas de un lado al otro del carril, bloqueando completamente el paso. Eran las mismas siluetas que había visto alrededor de las fogatas, pero ahora estaban directamente en mi camino. Estaban paradas, inmóviles, como una barrera humana. No lograba ver sus caras o detalles, solo las formas oscuras contra el fondo, ligeramente más claro del cielo nocturno. Parecían estar esperándome, como si supieran que pasaría por ahí. Por un momento pensé en parar el tráiler, pero algo me dijo que sería un error. En vez de eso, pisé a fondo el acelerador, aunque el motor todavía estuviera fallando. El tráiler ganó velocidad lentamente y me dirigí directamente hacia las figuras. Cuando estaba casi llegando hasta ellas, cerré los ojos y seguí acelerando. Sentí como si hubiera atravesado una cortina de aire frío, una sensación rara de resistencia, pero cuando abrí los ojos, la carretera estaba libre. Seguí manejando a alta velocidad por varios kilómetros, sin voltear atrás, hasta llegar a un área más poblada donde había algunas casas y gasolineras. Solo entonces paré para verificar el tráiler y tratar de entender qué había pasado. Todos los sistemas estaban funcionando normalmente otra vez, como si nunca hubieran presentado problemas. El motor estaba rodando perfectamente, las luces funcionaban, el radio volvió a agarrar estaciones. Era como si los problemas técnicos hubieran sido solo temporales, ligados a esa área específica de la planicie. Pero cuando fui a verificar el vidrio del lado del copiloto, la marca de la mano todavía estaba ahí. Era una prueba física de que todo eso realmente había pasado. No había sido solo imaginación o alucinación causada por el cansancio. La marca estaba grabada en el vidrio como si fuera una quemadura, imposible de limpiar con agua o productos de limpieza. Hasta hoy, meses después, la marca sigue ahí, como un recordatorio constante de esa noche rara en la sierra. Llegué al destino a la mañana siguiente y entregué la carga normalmente, pero no pude dejar de pensar en lo que había pasado. Platiqué con otros traileros de la región para saber si alguien ya había pasado por algo parecido en esa carretera. Algunos me contaron historias vagas sobre luces raras en la planicie, pero nada tan detallado como lo que yo había vivido. Un chofer más grande me dijo que esa área era conocida por los indígenas locales como un lugar sagrado, donde hacían rituales antiguos. Según él, todavía hoy algunas comunidades hacen ceremonias en esa planicie durante ciertas épocas del año. Tal vez pasé por ahí durante una de esas ceremonias, o tal vez fui testigo de algo que va más allá de la comprensión normal. Lo que sé es que nunca más usé esa ruta, aunque signifique hacer un camino más largo. La marca en el vidrio de mi tráiler me recuerda todos los días de que existen cosas en este mundo que no logramos explicar, y que a veces es mejor no tratar de entender todo lo que nos pasa.